Bueno, vamos a seguir trabajando con la diapositiva 39. Después les voy a ir diciendo el número de diapositivas para que ustedes puedan ver el material en el PowerPoint. Dijimos que la conducta humana, que es comunicación y que es comportamiento, se manifiesta y se lleva adelante siempre, siempre, siempre en el vínculo con otros. Y ese vínculo con otros está determinado, hay una faceta de determinismo que hace que cada uno de nosotros vaya por un determinado camino, que a veces ni siquiera es el camino por el que quiere ir, pero va por ese camino, porque el determinismo tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Freud decía determinismo psíquico, o sea que los humanos psíquicamente estábamos determinados a actuar y a ser de una particular manera según nuestra historia de vida. La psicología social dice determinismo social porque estamos condicionados por los vínculos, productores producidos por esos vínculos que permanentemente en, en el segundo a segundo de nuestra vida llevamos adelante y lo llama matrices de aprendizaje. John Rivière llama a ese determinismo histórico matrices de aprendizaje. Eso significa que vamos a repetir la historia de nuestra historia. Si en el camino de darnos cuenta que estamos repitiendo la historia de nuestros ancestros, no queremos hacer un cambio, ¿sí? Si lo vemos, siempre tenemos la posibilidad de revertirlo. Pero para eso tenemos que tomar conciencia de que estamos repitiendo la historia e intentar iniciar un camino de modificar eso si quisiéramos. Las series complementarias, que nosotros ya las vimos, que tienen que ver con el yo, el ello y el superyo, con el temperamento más el carácter como constituyentes de la personalidad, han establecido ese determinismo. O sea, cada uno de nosotros tiene un proceso de aprendizaje completamente distinto al otro, aún siendo hermanos y aún siendo criados por las mismas personas. La subjetividad de cada uno de nosotros tiene su particularidad, por lo tanto, y eso se constituye en estas series complementarias de las que Freud habla, que ustedes tienen en el primer material de lectura que yo les subí, hay una imagen que desarrolla el tema de las series complementarias. Eso lo que va a hacer nuestras estructuras, establecer causalidades, establecer modelos de llevar adelante o de hacer o de sentir o de pensar, modelos de, como dice Pichon Rivière, estructuras de pensar, estructuras de sentir y estructuras de hacer, que lo que van a generar es que vayamos dando pasos que nos parece que son casuales, pero nada es casual, todo es causal. Todo efecto que se produce en mi vida de la naturaleza que sea, tiene una causa que lo origina. Si yo no intervengo sobre esa causa, el efecto se va a seguir repitiendo. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Cualquier ejemplo cotidiano. A ver, para relacionarlo con el estudio. Tengo pánico escénico, me cuesta hablar, me cuesta expresarme y cada vez que voy a hacer una evaluación oral fracaso. El efecto es el fracaso. ¿Cuál es la causa de ese efecto? Tengo inseguridad, tengo baja estima, tengo pánico escénico. Pueden ser todas esas cosas o puede ser
alguna de ellas, porque probablemente yo puedo contar historias, yo puedo contarles ejemplos de personas que, con las que yo he trabajado el pánico escénico, entonces buscando el origen del pánico escénico. Y una de las chicas una vez me dijo, es que mi mamá siempre me dijo desde chiquita que yo no podía. Y claro, mi mamá, en el vínculo, determinó en mí, instaló en mi super yo mi incapacidad de poder por mí misma. Por lo tanto, cuando tengo que enfrentarme a algo en lo que yo estoy sola, porque mi mamá ya no está más, porque soy un adulto, el efecto que aparece es el de inseguridad, que bueno, el pánico escénico es inseguridad. Entonces, si yo tomo conciencia del origen, lo puedo cambiar. Si yo no tomo conciencia de dónde viene, difícilmente lo pueda cambiar. Pero si yo puedo indagar en mi interno, averiguando de dónde viene, puedo cambiar esa parte de mi historia y construir un determinismo diferente, construir otros determinismos, pero porque el cerebro necesita de ese encuadre fijo, de esa zona de confort, pero algo que me beneficie a mí y me permita, si estoy estudiando y sé que estudié y sé que sé, demostrar para la evaluación que sé. Vencer ese obstáculo que está instalado en mi mente eh, por mi proceso de aprendizaje. ¿Mi mamá lo hizo de mala? No, mi mamá, porque probablemente a ella también le dijeron que no podía. Y si empezamos a mirar para arriba, nos vamos a encontrar con ese determinismo en el eje del clan, en lo ancestral de cada una de nuestras historias. Por eso es muy importante conocer la historia. Yo charlo con mucha gente que me dice, y no, yo solamente conozco a mi papá y a mi mamá, no sé nada, no tuve abuelos, crecí con papá y mamá. Es muy importante saber qué historia tengo, porque muchísimas veces tenemos comportamientos o maneras de reaccionar o situaciones emocionales que no son de la crianza, que son de ancestros que yo no he conocido. Y eso hoy, chicos, busquen epigenética, googleen epigenética. Y van a ver, es una ciencia modernísima, nuevecísima, pero que demuestra eso, que demuestra que en nuestro inconsciente, en nuestro temperamento, además de haber un bagaje genético que biológicamente me da un color de piel, un color de ojos, una estructura física, una manera de reaccionar, un color de voz, viene con un montón de causalidades determinadas por la historia de mi clan. Yo me he encontrado con gente decodificando personas que me traen un conflicto a resolver que un conflicto de guerra, de haber estado en una guerra. Y nació en Roca. Y en Argentina, desde la guerra del Paraguay, que fue hace más de 100 años, no hemos tenido ninguna guerra. Y nació en Roca. Y es una persona medianamente joven. ¿Por qué tiene conflictos de haber estado en una guerra? Entonces empezamos a hilar, a ver, ¿sí? Con la decodificación trabaja con el árbol genealógico. ¿Quién de tus ancestros estuvo en una guerra? Mi abuelo, italiano. Ajá. Y entonces empezamos a ver que, por el análisis que hacemos con la decodificación, ella tiene programas emocionales e inconscientes de ese abuelo. Por lo tanto, está reproduciendo maneras de actuar como si estuviera en una guerra cuando no hay una guerra. Entonces, esto desde lo simbólico son las cosas que llevamos adelante
las personas de manera inconsciente, por eso que vimos en la clase anterior que somos el 95% de nuestro comportamiento es inconsciente, eh, llevamos adelante maneras de reaccionar que no, a lo mejor no formaron parte de esto que recordamos de la crianza que hemos tenido. Por lo tanto, es muy importante trabajar con la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. Si yo intervengo sobre la causa, podré evitar que se siga repitiendo el efecto. Si no reviso el causal y trabajo sobre ese causal, o al menos tomo conciencia de ese causal, el efecto se va a seguir reproduciendo y eso es el determinismo y esas son las matrices de aprendizaje. Toda esta estructura nos hace también enfrentarnos de manera diferente a los conflictos. En el libro de Blecher hay un capítulo de los que yo les señalé donde él trabaja el tema del conflicto. Es el único material que yo les aporto para leer conflicto en la cátedra. Y les voy a explicar brevemente la tipología de los conflictos. Los humanos atravesamos 3 tipos de conflictos también a diario. También. No es que a veces uno, a veces el otro. No, nos enfrentamos a esos 3 tipos de conflicto, si no es todos los días, casi todos los días. ¿Qué es un conflicto o una situación a resolver? Muchísimas veces, muchísima gente dice, no, va a haber conflicto, yo me voy. A mí no me gustan los conflictos. El conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo. La valoración se la vamos a dar nosotros. Si nosotros creemos que esa situación para nosotros es mala, esa es la valoración que le vamos a dar. Pero un conflicto es una situación a resolver tan simple como levantarme todos los días, lavarme los dientes y a ver qué ropa me pongo para ir a trabajar. Tengo hambre, ¿qué voy a comer? Y tan simple como eso, como resolver las situaciones innatas biológicas, a a ver, yo iba a hablar de una situación administrativa, pero bueno, ustedes están estudiando enfermería, estoy frente a un paciente desbordado, estoy frente a una situación de conflicto de alto voltaje, tengo que serenar a esta persona o ayudar que esta persona se serene, o bien, a ver, algo más simple, estoy frente a una persona que le disgusta enormemente que le pongan inyecciones y que está sumamente tenso y yo tengo que procurar que relaje el tono muscular para que la inyección no le duela o le duela menos. Entonces, bueno, a diario ustedes en el ejercicio de la profesión van a estar enfrentando conflictos, pero yo enfrento un conflicto a diario con mi nene en casa que no quiso tomar el desayuno o que no quiere ir a la escuela o que no quiere ir a bañarse. Yo el domingo escuché a un niñito pequeño berrear media hora en la casa de al lado porque el padre lo quería bañar. No había mamá, había papá. Lo que ese chico gritó durante media hora, no sé cómo hizo el padre para bañarlo, porque en un momento dado el padre le decía, levántate, o sea, se veía que se le había tirado al piso, y decía, no quiero bañarme, pero era una película de terror para el chico. Entonces, bueno, ese papá, ¿cómo lleva adelante esa situación conflictiva? Que los que lo escuchaban nos daba risa, pero para él debe haber sido muy complejo y para el niño tremendamente dramático. Entonces, bueno, un conflicto es una situación a resolver. El motor de la conducta humana es el conflicto. Si no tuviésemos conflictos a resolver, seríamos elefantes, vacas, canarios, plantas. Eso es lo que nos diferencia de los otros seres vivos.
que tenemos situaciones a resolver y que las resolvemos. Las técnicas defensivas, fíjense que abajo, la diapositiva, el último punto dice mecanismos de defensa. Las técnicas defensivas son maneras de resolver conflictos para sostener el equilibrio en el área en la coexistencia de las tres áreas de la conducta. Pero los conflictos que se van a presentar en mi vida y las maneras de resolverlo están totalmente teñidas por mis series complementarias, están totalmente teñidas por mi determinismo y por lo que aprendí en los vínculos en lo que aprendí. Si yo crecí en una estructura familiar donde siempre la culpa la tiene el otro, mi manera de resolver va a ser siempre desde la proyección o el desplazamiento. Buscar un culpable para no hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo. Si yo crecí en una estructura violenta, voy a naturalizar el mecanismo de la violencia inconscientemente. Para mí va a ser normal el golpe como manifestación de amor, porque es lo que aprendí. Entonces, eh, los mecanismos de defensa vienen a ser las herramientas que nos ayudan. O sea, fíjense esto, imagínense esto que está escrito en esta diapositiva como un círculo o como algo que está dando vueltas todo el tiempo. No es primero una cosa y después la otra. Esto es totalmente circular. Y permanentemente los humanos tenemos vínculos laborales, sociales, familiares, de amistad, de recreación. Todo el tiempo nos estamos relacionando y probablemente nuestras maneras de resolver situaciones no sean las mismas según los vínculos con los que nos estamos relacionando. Estas cosas que generalmente pasan con la violencia. Descreer que el sujeto es violento porque es el mejor vecino o es el mejor compañero de trabajo. Yo tengo una amiga que a los 12 años su padre la embaraza y su madre hace lo correcto, defiende a su hija, que no pasan generalmente, en la mayoría de las situaciones, eso no pasa. A esa niña le hacen un aborto y ese hombre va preso. Yo conozco compañeros de trabajo de él, pero si era el mejor compañero de trabajo, cuando lo encarcelaron por el delito cometido, eh, la gente que lo conocía dice, no puede ser, si es el mejor de todos acá adentro. Entonces, ahí hay ambivalencia. Afuera soy de una manera, adentro soy de otra. O sea, qué determinismo, qué vínculo constituyeron en mí esta estructura inconsciente que hace que yo sea de una manera en un lugar y en otra de otra manera, ¿no? O sea, generalmente hay como una estructura de psicopatía. Mínimamente es una ambivalencia, una manera de reaccionar en un lugar distinto a la de otro. Ambi, dos maneras de, ¿sí? Bueno, los conflictos. Tenemos tres tipos de conflictos. Tenemos el conflicto atracción-atracción, donde yo me enfrento a elegir dos cosas o dos situaciones que me gustan, que me agradan. Por eso se llama atracción-atracción. Tengo una elección, por lo tanto, aunque me disguste, me voy a quedar con una de las dos cosas que me gustan. Yo siempre digo una banalidad, zapatos y vestido, digo, ¿no? Vacaciones en el mar o vacaciones en la montaña. Finalmente voy a tener vacaciones. Elegiré uno de los dos, pero a los dos lugares no puedo ir. Evasión, que es todo lo contrario, yo debo tomar la de elección, yo debo elegir,
entre dos situaciones que me desagradan. Ninguna de las dos las quiero hacer, pero también sigo teniendo la posibilidad de elegir y probablemente elija la que menos me molesta de las dos. Qué sé yo, no sé. Eh, en el caso de ustedes como enfermeros, que los manden a un servicio o a otro. Me gusta mucho trabajar en pediatría, pero me mandaron a sala común. O me pusieron a trabajar con fulano o mengano o si no iba a trabajar con sutano. Y no me los banco ninguno de los dos. Bueno, ¿cuál te gusta? Un poquito más de los dos para que vayas a trabajar. Y te dijeron, bueno, vos elegí. ¿Querés allá o querés acá? Siempre hay elección. No recuerdo cómo lo menciona Blecher. Blecher, rechazo, creo que él dice atracción-rechazo. Me parece que la palabra que él usa en lugar de evasión-evasión es rechazo-rechazo. Y luego está el complicado, que es atracción-evasión o atracción-rechazo, donde la misma situación me enfrenta a una situación confrontativa o algo confrontativo. En mi lugar de trabajo me maltratan, pero yo necesito mi trabajo para vivir. Entonces, es la misma situación o la misma persona que me ocasiona una situación de rechazo y otra de atracción. Entonces, ese conflicto, la resolución de ese conflicto es el que más álgido lo pone al inconsciente, ¿no? Es donde más difícil se hace tomar una decisión y donde es mucho más fácil recurrir a mecanismos de defensa. Las situaciones laborales de destrato o de maltrato, las personas que son víctimas realmente del maltrato, porque bueno, acá voy a hacer alguna acotación con el maltrato yo, porque está tiene prensa bastante equivocada el tema del maltrato últimamente, pero bueno, una persona que es víctima de maltrato, al cabo del tiempo, desde cierto tiempo, va a empezar a tener deterioros físicos o deterioros mentales o ambos, porque va a seguir yendo a trabajar porque tiene que parar la olla, pero llega al lugar de trabajo donde todo el tiempo tiene la gotita china, que es una tortura y generalmente se somatiza. Generalmente se somatiza. A veces hay personas que lo racionalizan y qué sé yo, no sé, cuál podría ser en una situación de maltrato consuetudinario permanente una racionalización. Decir, bueno, esa persona al final me valora en mi lugar de trabajo porque me da responsabilidades y bueno, es así, es su manera de ser, pero yo estoy haciendo el trabajo que me gusta, o no quiero dejar ese trabajo porque me encanta lo que estoy haciendo, que por ahí sería una manera de racionalizar. Puede haber proyecciones, que es bastante habitual, como a mí me maltratan, yo maltrato afuera. Hay personas que se la toman con las mascotas. En Roca en los últimos tiempos hemos tenido un par de casitos de esos. O llegan a su casa y maltratan en su casa por la ley del gallinero, o sea, yo voy a hacerle a los demás lo que me hacen a mí. Pero ahí estamos frente a un conflicto de atracción-rechazo. Por lo tanto, es de muy fuerte, muy contundente para el inconsciente humano el conflicto de atracción-rechazo o atracción-evasión.
les iba a hablar sobre el maltrato. El tema del maltrato, que hoy decimos me contestó mal, me maltrató, o el profesor me dijo algo que de una manera, para que verdaderamente sea maltrato, realmente es maltrato, si se repite en el tiempo, al cabo de mínimamente 6 meses y comienzan a ver en la persona víctima deterioros físicos o mentales. Que alguien me levante la voz, que alguien sea exigente, porque son temas que los venimos viendo también, ¿no? El profesor que es exigente y que mucho no muestra los dientes, porque bueno, es lo que aprendió a no mostrar mucho los dientes, la tiene conmigo. O se dirige a mí, me siento yo que está direccionado hacia mí, su proceder, que me maltrata. Un profesor exigente o una persona que hable fuerte, que hable con firmeza y que se ría poco, no es una persona maltratadora. Una persona maltratadora es la que al cabo del tiempo tiene un objetivo, también inconsciente, porque el maltratador en general no toma conciencia de lo que hace, porque está en su causalidad instalado por los aprendizajes que haya tenido o las inseguridades que tiene. Puedo contarles puedo contarles de haber compartido situaciones de moving, eso se llama moving, el acoso laboral se llama moving, palabrita en inglés, en gerundio, de las que poco me gustan, pero bueno, tengo una diplomatura hecha en moving, o sea, he estudiado el tema para conocerlo bastante a fondo. Eh, He trabajado con este que decía son todos imbéciles, y el imbécil era él. Pero era tan difícil aceptar mi invisibilidad porque yo era el gerente de la empresa y como era el que ganaba más, se suponía que era el más dotado, era tan difícil aceptar que en verdad el incapaz absoluto era yo, que se lo ponía a los demás. Yo he sido testigo de esas cosas, ¿sí? He convivido con esas cosas, porque bueno, soy una persona grande y tengo muchos años y he trabajado en distintos lugares, he trabajado en relación de dependencia casi 40 años de mi vida. Eh, He sido una jefa autoritaria, lindando probablemente en eso, ¿sí? Hasta que alguien un día me dijo, ¿te das cuenta cómo los tratás? Y yo había aprendido, yo crecí en la época del proceso, yo crecí en un mundo autoritario, entonces a Noemí jefa, siendo muy joven, le era natural, además Noemí tuvo una mamá que no se reía, nunca mi mamá no se reía, nunca, mi mamá siempre estaba medio llorando. Entonces yo no incorporé como un modelo de comunicación el mostrar los dientes y decir, hola, ¿cómo están? Yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy correcta, soy amable, pero no soy simpática. Entonces, nunca fui así, de ser muy... He aprendido a mostrar los dientes de muy grande, les aseguro. Entonces no está en mi determinismo, está el no haber incorporado como modelo de comunicación la sonrisa. Sí, la amabilidad y la corrección, lo respetuoso, pero no la sonrisa. Entonces, bueno, fui jefa muy joven, yo a los 22 años ya tenía gente a cargo y tenía varones a cargo. Entonces eran varones eh, que respetaban a una chica joven y linda además, y era la jefa. Pero yo era bastante desagradable, ¿sí? Hasta que alguien un día me puso el espejo enfrente y me lo mostró. Y yo les dije, yo no los trato mal, ¿sí? Los tratás muy mal. Y yo eso se lo agradezco toda la vida a esa persona, toda la vida, porque fue algo que me permitió verme en algo que para mí era automático, porque era lo que yo había aprendido, era el modelo del rector de la escuela, era el modelo de las autoridades.
Yo recuerdo haber tenido un rector en la secundaria que si bien no era una persona con malos tratos, era absolutamente estricto. Recuerdo que una vez nos hicimos la rabona, nos hicimos la rata, nos fuimos a ver una película al cine y nos sacó del cine con la policía. Esas son las personas de autoridad que tuvimos algunas generaciones, con las que crecimos con esas figuras de autoridad. Entonces, bueno, eso es lo que uno incorporó como modelo de relacionarse con los demás. Yo nunca fui irrespetuosa, nunca fui maleducada, pero sí era seria y no decía las cosas de manera agradable. Decía lo que tenía que decir en el tono que se me ocurría que lo tenía que decir. O sea, bueno, todas esas cosas están en nosotros y eh, hoy se consideran maltrato. Que una persona sea firme y tenga cara de traste es maltratadora. No, chicos. El maltrato hay que empezar a mirarlo desde el lugar que realmente tiene el maltrato. El maltrato, el verdadero maltrato, degrada, drena la personalidad del otro y hace que la persona víctima se enferme física, mentalmente, que vaya teniendo baja estima. O sea, hoy, pero por eso hoy lo usamos muy livianamente el tema del maltrato. Yo diría que puede ser de estrato o puede ser un nivel de exigencia alto que hace que la persona que está transmitiendo lo que está transmitiendo, volvemos al caso de algún profesor o profesora, eh, diga las cosas en un tono con firme y sea exigente. Y si ustedes no saben lo que tienen que saber, no los tiene por qué aprobar, porque eh, no se venden los títulos. Ustedes tienen que saber, porque ustedes van a trabajar con personas. O sea, que haya un nivel de exigencia alto es una bendición para ustedes, porque eso los va a forjar como profesionales bien parados sobre sus pies, porque ustedes van a trabajar con personas, no van a trabajar con muebles, no van a trabajar con redes, con una computadora, no, van a trabajar contacto cuerpo a cuerpo con otros. Entonces, ojalá los profesores sean firmes eh, y aunque por eso estaría bueno que en lugar de yo de estar haciendo el video por problemas de conectividad a las que le tengo que echar la culpa de no poder dar la clase, eh, pudiéramos hablar de eso, ¿no? Si ustedes consideran que alguno de los profesores que les dicta clases eh, tiene tonos o modos que ustedes los consideran desagradables o maltratadores. Eh, Creo que no lo hay, pero bueno, hay que ver, o sea, el tema es lo que siente el que lo recibe. Y ese sentir es el que hace que la persona lo legitime, porque al sentir que es así, para esa persona es su verdad. Por lo tanto, es muy importante objetivar lo pleno, lo presente. A ver, esta persona que es firme, que dice las cosas de una manera poco agradable, ¿lo hace solamente conmigo o lo hace con todos? Ah, no, es con todos así. Ah, bueno, entonces, no es maltrato. Está haciendo lo que tiene que hacer y procurando que ustedes aprendan porque después en la cancha es donde se ven los pingos, ¿eh? En la cancha se ven los pingos. Eh, no sé, en este grupo no, pues ustedes están segundo año. Yo estoy dictando deontología eh, y hay algunas alumnas de segundo primero, de segundo primer cuatrimestre que están cursando deontología y que ya están en el Juan 23 haciendo práctica. Y ahí vos estás haciendo una práctica.
pero estás trabajando en la vida real y ahí no te van a regalar nada. Entonces, es muy importante que ustedes puedan valorar al exigente y que aunque no les muestre los dientes, les enseñe. Porque ustedes cuando lleguen solitos, mientras tanto van a hacer una práctica, tienen el paraguas de la institución, tienen un tutor que los está acompañando. Pero después cuando vayan a trabajar eso no va a estar. ¿Y saben cuántos casos de moving conozco? En salud, en enfermería, muchos. Porque esa persona no está bien parada sobre sus pies. Entonces comienza a recibir el maltrato y cada vez se va metiendo más para adentro. En lugar de sacar el pecho y decir, ¿qué problema tenés vos conmigo? ¿Qué te estoy espejando yo que hace que direcciones tus dardos hacia mí? Conflicto, atracción, rechazo. Se van enfermando y bueno, terminan con psiquiátricos, terminan con problemas de salud importantes. Entonces, hay que bendecir, que pues les vuelvo a decir, no sé qué sienten ustedes, yo de verdad les digo, no conozco a todos los profesores, eh, y los de Cinco Saltos menos que los de Roca. Acá hay 4 alumnas de Cinco Saltos, no conozco a los profesores personalmente, la institución tiene alrededor de 100 profesores en toda la provincia, entonces yo no los conozco, sé, de algunos ni siquiera sé los nombres, de otros, los de Roca sé los nombres, pero conocerlos y saber cómo dan la clase no sé, por eso es importante escuchar. Y es importante que ustedes también sepan que si ustedes sienten que eso está pasando, recurran por las vías institucionales correspondientes a elevar un reclamo para que la parte académica de la institución pueda revisar eso y ver si de verdad está pasando o no está pasando. Eso también es un derecho que ustedes tienen. Pero les vuelvo a repetir, por las vías institucionales. Se eleva un mail con la situación, la persona que recibe el mail, que es la secretaria de la sede, la deriva a la secretaría académica o a la dirección, según de lo que se tratase, y se trata con absoluta discreción. No se da el nombre de nadie, porque muchas veces nos ha pasado, hemos tenido situaciones, pocas por suerte, muy poquitas, al menos durante mi gestión, que lleva 2 años y medio, creo recordar 1 o 2 nada más, pero situaciones que ponen en tela de juicio el comportamiento de un docente, porque un alumno se siente atacado por el comportamiento del docente y llega a extremos que es innecesario llegar si hace el camino que tiene que hacer, que es elevar un mail, que la secretaria lo va a manejar con absoluta discrecionalidad y va a llegar a quien tiene que llegar para que se haga la investigación del caso. Entonces, eso, cuenten con eso. Y no se dan nombres, se intenta hacer un seguimiento de la situación. Bueno, dicho esto, paso a otra diapositiva. Por lo tanto, rebobino este círculo permanente. La conducta humana siempre es a través de los vínculos con otros, para las circunstancias que sea, y que la vamos a ir llevando adelante de acuerdo a cómo hayamos aprendido en el determinismo de nuestra historia, en esas series complementarias donde nos desarrollamos, donde se desarrolló nuestra primer eje de personalidad, a resolver las situaciones que se presentan de determinada y particular manera. Eso es conducta, eso es comunicación, eso es comportamiento. Por lo tanto, nuestra personalidad
Va a depender del contexto. Esta es la diapositiva que sigue, número de diapositiva 39. ¿Qué es nuestra personalidad? Es la manera como nos comportamos. ¿Nos comportamos de la misma manera en todos los contextos donde nos movemos? No. Al menos cada uno de nosotros tiene un contexto familiar, un contexto social, un contexto biológico y un contexto laboral. Al menos todos nosotros nos manejamos en esos 4 contextos. Somos un ser biopsicosocial que tiene una familia y en esa familia va a llevar adelante determinados roles, varios seguramente, hijo, padre, madre, hermano, tío, sobrino, nieto. O sea, en el contexto familiar, cada uno de nosotros, según la complejidad de la familia, va a tener más roles. Puedo vivir con mis papás, por lo tanto soy hijo, pero tengo hermanos y tengo sobrinos, aunque no viva con ellos, juego el rol de hermano, juego el rol de tío, tengo primos, o sea, es bien complejo el contexto familiar, es un abanico enorme, más grande sea la familia, más roles vamos a llevar adelante. Y yo no me comporto igual con mi papá y mi mamá que con mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad que me digo divina con mi tía Laura y con ella soy divina, pero a mi mamá no le hablo bien nunca, por ejemplo. El contexto social, en el contexto social nosotros vamos a tener un rol social que eso se puede abrir también, ese rol social en recreación o en participaciones, por ejemplo, no sé, eh, practico un deporte, además formo parte de la comisión de algún lugar, entonces tengo distintos roles sociales. Siempre en este eje biológico, que soy yo, en este eje biopsíquico, biológico, psicológico. Y un rol laboral, y dentro del trabajo, por ahí habrá alguno que no trabaja, por lo tanto no va a tener rol laboral hasta que no trabaje, pero en el trabajo también cumplo distintos roles, porque por ahí, no sé, soy la persona que, soy la enfermera o el enfermero, pero me relaciono con enfermeros, me relaciono con médicos, me relaciono con choferes, con camilleros, según el lugar donde ejerza la enfermería, y por ahí por mis capacidades me asignan la jefatura de un servicio, entonces soy jefe de servicio, pero también soy enfermero. Entonces ya se va complejizando también el rol laboral. Entonces, depende de ese contexto el comportamiento que voy a llevar adelante según mi personalidad. Esto que nuestros roles se adecúan al contexto. Yo soy mamá en mi casa, pero no voy a ser mamá de mis compañeros de trabajo, no voy a actuar como mamá por más jóvenes que sean mis compañeros de trabajo. Tengo que ser compañera de trabajo, si soy jefa, ser jefa, o si soy par, actuar como par. Y probablemente en el deporte que practico, no voy a ser la misma persona que soy trabajando, en mi trabajo soy responsable, cumplidora, y en el deporte que practico, en el equipo en el que estoy, voy a divertirme, no me tomo las cosas tan en serio. Entonces el contexto va a hacer que adecuemos nuestra personalidad. El término personalidad tiene su origen en, es una palabra de origen latino, personare, personaje, que viene de las obras de teatro de la Edad Media.
En la Edad Media las obras de teatro se representaban con máscaras. No es como ahora que el actor o la actriz se ayornan para llevar adelante el personaje con todos los símbolos o el estatus de ese personaje. En la Edad Media las obras de teatro era una máscara, según la actuación que estaba llevando adelante la representaban con una máscara. Entonces, ¿qué es mi personalidad? Es mi máscara. Por eso, de ahí viene el término personalidad. Es mi máscara, voy a trabajar y me pongo la máscara de trabajo, voy al equipo de fútbol y me pongo la máscara de equipo de fútbol, voy a encontrarme con los vecinos y me pongo, ¿sí? Eso. Tomando máscara como la adecuación, simbólicamente, no es que yo me enmascaro, pero simbólicamente me adecuo al contexto donde me estoy moviendo. Ustedes sobre personalidad creo que tienen una ficha de 2 caras, me parece. Hay un montón de teorías psicológicas sobre personalidad. Yo voy a mostrar estas que tienen que ver, que las menciona en uno de los capítulos del libro, Blecher también las menciona, que algunos autores dicen que es una teoría de Aristóteles, otras dicen que es una teoría de otro pensador griego de la época de Aristóteles. Lo concreto es que tiene que ver con los fluidos del cuerpo humano. Nuestro cuerpo tiene sangre, tiene bilis, tiene linfa y tiene nervios. Eso dice esa teoría, la más vieja de todas. Entonces, hay fluidos de cambio lento y hay fluidos de cambio rápido. Según la preeminencia del fluido, es como se va a manifestar la personalidad de ese sujeto. Pero todos tenemos los 4 fluidos. Eso no significa que no voy a tener linfa si no soy colérico o no voy a tener sangre si no soy sanguíneo. Todos tenemos los 4 fluidos interactuando en mi biología permanentemente. Va a haber una preeminencia de uno de ellos, pero también dependerá del contexto, muchas veces, que se manifieste en otro de los fluidos. Cambio lento, el melancólico, o sea, acá lo llamaba, este griego lo llamaba atarabilis, el cambio lento, el de los nervios. Las personas tienen una apariencia triste, parecen siempre infelices, o la mayoría de las veces parecen infelices, o parecen preocupados. Los vemos y están como alejados, como pensativos. Eso sería la preeminencia de los nervios o la atrabilis, como dice el pensador griego. O flemáticos, con una preeminencia de la linfa, que nos hace parecer que estamos siempre tranquilos, que somos unas personas divinas, serenas, tranquilas, controladas. El flemático es controlado. El flemático es alguien tremendamente reprimido y acompaña la preeminencia de la linfa en algunas somatizaciones o en algunas particularidades, algunos síntomas, como pueden ser los edemas en manos, los edemas en pies. Hay un retorno endovenoso que es lento, por lo tanto la persona hace edemas en manos, en pies, o tiene varices, por ejemplo.
es la persona que siempre está igual. No le pasa nada, ¿viste? A este nunca le pasa nada. Es para alegrarse y te dice, ¿estás contento? Sí. Es para estar triste, si estás triste, sí. Pero a veces el flemático tiene un ataque de hígado porque la bilis no le ayudó a digerir y se pone en colérico. Y el colérico es irritable, enojón, tiene cara de vinagre todo el tiempo, porque está descompuesto, porque el hígado no le funciona bien, entonces el colérico generalmente aparece enojado, porque está indigestado, está molesto. Pero si el colérico de pronto estuviese en una fiesta en la que se siente muy cómodo, se convierte en un sanguíneo. Y como sanguíneo va a ser sociable, divertido, optimista. ¿Qué síntomas puede tener un colérico? Y en general los coléricos tienen problemas hepáticos. Piedras en vesícula, tienen operaciones de vesícula, digieren mal las comidas, porque el hígado es el centro de las emociones. Entonces, al tener problemas de hígado graso, problemas hepáticos, son agretas en sus maneras de reaccionar. El sanguíneo es el más sociable, la preeminencia es la sangre y son personas que son fáciles de distinguir porque son las acción, son las que están ahí colaborando, las que toman las riendas, las que toman la iniciativa eh, en las situaciones, que se manifiestan optimistas y también tienen su contra, porque gustan mucho de los placeres de la comida y de la bebida, entonces tienden a tener aumento de peso o a tener obesidad, con las complicaciones que puede conllevar eso, ¿no? No se cuidan en las comidas, disfrutan, o sea, el sanguíneo en apariencia parece ser una persona que disfruta de la vida. Pero un sanguíneo, ante una situación que no puede manejar, se puede convertir en un flemático. Puede que haga que acá no pasa nada, soldado que huye sirve para otra guerra, o puede tener un ataque de hígado porque comió demasiado y convertirse en un colérico por un rato. Lo que difícilmente sea un sanguíneo es un melancólico, difícilmente se convierta en alguien melancólico. Un melancólico, la melancolía es un estado de ánimo complejo. Algunas psicologías dicen que es un estado que no se puede superar. Pero bueno, un melancólico se puede dar permiso para disfrutar de algo y convertirse en un sanguíneo a lo mejor por un rato. O sea, ¿qué significa esto? Que esto tiene que ver con el contexto, tiene que ver con un montón de factores. Ninguno de nosotros dejamos de tener los fluidos en el cuerpo. Que por cuestiones biológicas de la constitución de nuestra biología haya una preeminencia de uno u otro, eso no quiere decir que de acuerdo al contexto, al momento que estemos atravesando, podamos variar hacia otro estado, de ser rápidos hacia ser lentos, porque en realidad la mayoría de nuestros comportamientos tiene que ver con las situaciones, con el contexto que estamos atravesando. Esa es una teoría vieja, griega, y otra teoría habla de la estructura física. El autor de esta que dice tipo físico en la diapositiva, que es la diapositiva 41, eh, Sheldon, el autor de esta teoría se llamaba Sheldon. Él dice que hay personas ectomorfas. Él decía
Quijote. Si ustedes buscan alguna figura de cómo era el Quijote de la Mancha, el Quijote de la Mancha era flaco, tenía brazos y piernas largas. Mi papá lo hubiera llamado el espíritu de la golosina, pues son personas que comen, comen, comen y no engordan nunca. Y ahí por ahí probablemente hay un tema endocrinológico, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a esta teoría de Sheldon, los ectomorfos serían Quijote, porque hay un predominio del sistema nervioso y eh, la persona no cambia de peso y tiene brazos y piernas largas. O atlético o mesomorfo, Sheldon dice, cuando hay una preeminencia del soma, del cuerpo, son personas que nacen con una estructura física armónica, ¿sí? Y eso tiene que ver con la genética de cada uno. Pero son personas mucho más equilibradas, dice él, porque tienen una estructura física armoniosa. Y los picnic o endomorfos o Sancho Panza, dice él, son las personas que tienen tendencia a la obesidad, que tienen tendencia a tener cuerpos más redondeados y que probablemente sean las personas que disfrutan más de los placeres, sobre todo el placer de la comida. El atlético tiene una tendencia más a centrarse en su cuerpo, son las personas que practican deporte toda la vida, que sostienen un peso corporal, una masa muscular. Y después, por el temperamento, hay otra teoría, están los ciclotímicos, que son, que es yuxu, ¿no? Estoy tan contento como enojado, tienen un cambio de humor, pueden ser personas ambivalentes y el cuadro extremo es la bipolaridad del ciclotímico. Podemos ser cambiantes de estado de ánimo, fácil de resolver o de tomar las riendas, o ser ambivalentes y cambiar. Durante la adolescencia tenemos una estructura ambivalente, cambiar de opinión rápidamente o caer en un extremo de bipolaridad que ya estamos ante un cuadro de enfermedad mental. Los viscosos, es complicadísimo el viscoso. ¿El viscoso qué es lo viscoso? ¿No? Son las personas que les cuesta muchísimo tomar decisiones, que constituyen relaciones de las que no se pueden despegar, pero no se despegan ellos ni dejan despegar al otro. Es muy difícil. Es complicado vivir con la ambivalencia, pero con la viscosidad también, porque son personas muy inseguras que se aferran a esos vínculos que tienen y les cuesta mucho salir o no pueden salir nunca, ¿no? Conozco muchos casos, muchísimos, que llevan años queriendo salir y no pueden salir. Y el esquizotímico, o cerebrotónico, que son personas muy tímidas, muy reservadas y que a lo mejor pueden ser esas personas así muy, muy, muy nerviosas, que toman decisiones que son muy ansiosas también. Bueno, hemos visto 3 teorías de distintos autores con tipologías de personalidad. Después tenemos la clásica y la más común de la psicología, que es introvertido-extrovertido, las personas que son inseguras, que son tímidas o que le cuesta relacionarse con los demás, que son los introvertidos, y los extravertidos, que son los de fácil relación social. Por ahí hay algunos que
que tienen que, una tipología que, ay, no me acuerdo el nombre del autor. Norton me sale, pero no es Norton, es un nombre parecido a Norton, eh, que él dice que hay perfeccionistas, que son las personas muy estructuradas, que consideran que el único que puede hacer las cosas bien es él y que no ceden espacios y por lo tanto vincularse con un perfeccionista es muy difícil porque dice, esto es mío, esto lo hago yo. Un colaborador que tiene características del perfeccionista porque necesita saber, el perfeccionista necesita un plan de acción. Es una persona tan insegura que si no tiene un plan de acción se desbasta. Tiene que saber qué esperan de él y hacia dónde tiene que ir y todos los pasos que tiene que dar. Y el colaborador que tiene esa misma estructura, pero que es un poco menos rígida y la puede hacer con otros, pero siempre sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Son las personas que requieren que les digan lo que tienen que hacer. Y en la vereda de enfrente están aquellos que son acción, que necesitan moverse en un contexto cambiante, que si les pones acciones a seguir, se sienten sumamente incómodos en esa estructura y que se llamarían persuasivos, y los impetuosos, que son persuasivos con mucha más acción. Un persuasivo te pasa por arriba, es un tanque que te pasa por arriba. Hace, no pregunta, es de la persona que por ahí te dan de todo, pero no te preguntan si vos lo querés. Te lo dan. Los dos últimos, el persuasivo y el impetuoso, son personas que están habilitadas a trabajar con otros, que les encanta el riesgo, que asumen todo el tiempo riesgos y que no se moverían en una estructura rígida. El perfeccionista y el colaborador necesitan moverse en una estructura rígida. Entonces, en términos de buscar personas, en las búsquedas, en la selección de personas, si nosotros vamos a buscar una persona para hacer una tarea meticulosa, una tarea de detalle, tenemos que buscar colaboradores, y si fuese una tarea solitaria, un perfeccionista. Pero si vamos a buscar personas para vender o personas para convencer a otros, tenemos que buscar un persuasivo. Y si el contexto requiriese de gente de mucha acción, buscaríamos un impetuoso. Ahí estamos en otra tipología que se usa mucho para las búsquedas laborales. Bueno, hemos transcurrido una hora de clase, lo dejamos en la diapositiva 41. Ustedes de personalidad, creo que un poquito de esto hay, muy poquito lo que hay de personalidad. Y en el libro de Blecher tienen para leer conflictos, para leer la tipología de personalidad según los griegos. Así que bueno, nos encontramos el miércoles que viene, que sería el miércoles 10, a la misma hora, y esperemos no tener problemas de conectividad para que podamos compartir los temas y poder ir haciendo un ida y vuelta con la teoría que vamos viendo. Gracias, hasta el 10, que estén muy bien, chicos.